el mensaje de esta mañana: el amor y el odio presentes en la sinagoga. Wow, mis hermanos, ¿esto puede ser posible? Sí. Y lo vemos en este relato que acabamos de leer. Y lo notamos allí en este pasaje. ¿Quién era que traía amor? Jesús. Pero ¿quiénes eran quienes odiaban a Jesús? Los fariseos, los herodianos. Ellos odiaban a Jesús. No querían saber absolutamente nada de Jesús. Siempre lo rechazaron, siempre lo criticaron, siempre estuvieron espiándole para ver qué error comete y así poderle acusar. ¿Hay algún herodiano aquí? ¿Hay algún fariseo aquí? Gloria sea al Señor. Que solamente estemos los que amamos al Señor, los que amamos a Jesús, los que nos amamos de unos a otros, como el Señor enseñó. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo como a sí mismo. Esos fueron los mandamientos que el Señor nos dejó. Y con esos mandamientos podemos nosotros vivir agradando al Señor. Roguemos al Espíritu Santo nos enseñe la actitud de quienes estuvieron presentes en la sinagoga. En primer lugar, vamos a ver la actitud de Jesús. Sí, vamos a ver cómo se comportó el Señor Jesús ante la presencia de esta persona que estaba enferma y ante aquellas personas que habían venido, mis hermanos, simples espectadores. Porque alguien que no tiene interés, alguien que realmente no le interesa, no le importa lo que está pasando a su alrededor, alguien que solamente viene por cuestiones personales, algo que les motiva, realmente no es un participante, simplemente es un oyente, un espectador y nada más, porque no quiere estar involucrado, no quiere aceptar todo lo que se esté haciendo en ese lugar. Entonces vamos a ver cómo Jesús se comportó con ellos. Por ejemplo, el evangelista Lucas en el capítulo 6:6 nos relata, mis hermanos, que Jesús allí en el momento, en el lugar, lo que hacía es enseñar. Estaba enseñando en la sinagoga, como todas las veces que iba a la sinagoga. Jesús iba a enseñar. ¿Qué era una sinagoga? Era un lugar, podríamos decir una iglesia, una de las primeras iglesias, ¿no? Un templo, no tanto un templo así estructurado, especificado. Ahora que tenemos iglesias, templos en todos los lugares, antes había un solo templo que era el templo de Jerusalén, donde tenían que llevarse allá los sacrificios, donde tenían que ir a adorar. Pero las sinagogas más eran unos lugares, un espacio público donde las personas se acercaban para poder ser enseñados, donde se les leía la ley de Moisés. Entonces Jesús iba justamente allí a la sinagoga también para poder enseñar a todo aquel que estaba interesado en conocer sobre el reino de Dios, sobre el evangelio que Jesús predicó, sobre su misma persona como Dios, como Hijo de Dios y como Dios mismo, como el Señor de toda la humanidad, como el Salvador del mundo, como aquel Cordero que unos días después iba a estar en la cruz ofrendando su vida en sacrificio, un holocausto que iba a llegar ante la presencia de su Padre agradable. Entonces Jesús estaba allí enseñando, mis hermanos, a toda la gente, a toda la multitud, a los que estaban allí interesados. La gente estaba tan absorto escuchándolo, muy atentos, como hoy día, no dormidos. Estaban atentos escuchando al Señor hablar de todo lo que el Espíritu también le daba a hablar. Y cuando Jesús está hablando, mis hermanos, Mateo 12:10 en la parte final nos dice que aquellos malos espectadores, fariseos y herodianos y también los escribas, le hicieron una pregunta en medio de esa enseñanza. A Jesús le hicieron una pregunta.
¿es lícito sanar en el día de reposo? Le preguntaron. ¿Por qué? Porque quizás ellos vieron que una persona estaba entre la multitud enferma y tenía en la mano, Lucas dice que era la mano derecha que estaba seca, ¿no? Es decir, una mano seca es una mano que no sirve, está allí colgado, ¿sí? Ni siquiera tiene movimiento, no tiene vida esa mano, estaba allí. Entonces ellos vieron y le hicieron caer en cuenta a Jesús que había una persona que estaba enferma. Y no es que Jesús no sabía y no conocía que esa persona estaba ahí, no. Pero estos malos espectadores le preguntan a Jesús: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Miren, mis hermanos, y no era una pregunta que quizás tal vez ellos lo hacían porque no conocían la respuesta. Ellos desean dominar muy bien la ley de Moisés. Ellos sabían y conocían perfectamente cuáles eran los mandamientos respecto al día sábado. Lo que querían conseguir era provocarle a Jesús que él cayera en el error, ¿no? Y poder así pues tener una prueba, una causa para poder acusarle ante el sumo sacerdote. Y la única intención de ellos era matar a Jesús. Matar a Jesús. Pero vemos, mis hermanos, que había un propósito malvado en esa pregunta. Cuando le preguntan: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Miren, vemos, mis hermanos, que lo malvado de su corazón era ver si Jesús sanaba en el día mismo de reposo para acusarle, porque habrían quebrantado el mandamiento que el Señor había dado. Lucas 6:7 podemos ver allí, mis hermanos. Como nosotros ya pasamos este momento, ¿no? Cuando estábamos en la pandemia y conversando con nuestros colegas pastores también en otros lados, sufrieron algo similar. La prohibición del gobierno era no reunirse. Cerrar, la disposición del gobierno era cerrar todas las iglesias, todos los lugares públicos donde concurran la gente masivamente. Y los lugares donde había gente, clausuraban. Donde desobedecían, clausuraban, sancionaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era lícito reunirse en medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque no era lícito estar aglomerados en la gente por el problema del virus. Y nos contaban en muchos lados que había gente de la propia iglesia, ¿sí? Algunos apartados, otros que ya se han retirado, otros que eran asimismo muy miedosos, ¿no? Y tenían mucho temor, tenían mucho miedo y llamaban a la policía para dar parte, para que vinieran a intervenir. Mientras había un pueblo temeroso, no al virus, sino a Dios, que si era necesario morir, pues qué bien, mejor haber estado en comunión con nuestro Dios, haber estado, mis hermanos, activos, nuestra vida espiritual con el Señor. Pero estos malos espectadores lo que querían es lo único, no les interesaba en realidad, mis hermanos, ni siquiera la vida del enfermo. No le interesaba ni siquiera lo que Jesús iba a hacer. Lo que les interesaba es que Jesús cometa el error. Es decir, que Jesús transgreda la ley. Eso es lo que les interesaba. Y eso es lo que había en su mente y eso es lo que había en su corazón. Desde el momento mismo en que llegaron a la sinagoga, ya había eso sembrado en su corazón.
Y vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, del 8 al 11, nos habla de que el Señor dice que tenemos que nosotros guardar el día sábado. Nosotros no, ¿sí? El pueblo de Israel. Vamos a leer, mis hermanos. Éxodo capítulo 20, perdón. Ese es el cuarto mandamiento, ¿no? Desde el 8 dice la palabra del Señor: acuérdate del día de reposo. ¿Cuál era la idea, mis hermanos, del día de reposo? Santificarlo. No podían contaminar ese día. Por eso el Señor le da la indicación: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es todo lo que dice el Señor sobre el día de reposo. Pero aquí el problema era que tanto los ancianos, los líderes religiosos, a esta ley, a este mandamiento, lo habían agregado muchas cosas más que Dios no había mandado hacer, que Dios no había prohibido hacer. Lo había agregado muchas cosas más, de tal forma, mis hermanos, que ni siquiera se podía sanar a un enfermo. Así se esté muriendo. A ese extremo llegaron. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de poder ir más allá de lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que también tener cuidado de no cumplir lo que dice la palabra del Señor. Esto les llevó realmente al error a estas personas. El equivocado no era Jesús, los equivocados eran los malos espectadores. Ellos estaban equivocados, porque ellos mismos se habían puesto esas cargas, ellos mismos se habían impuesto esos mandamientos. Por eso el Señor les habló y les dijo: son mandamientos de hombres que Dios no ha dado. Les pongo un ejemplo, mis hermanos, ¿ya? Les pongo un ejemplo, así tan claro. El día de hoy toda la iglesia se reúne en este lugar y dice la palabra del Señor: mi casa fue hecho casa de oración, ¿ya? Casa de oración. Y nosotros nos queramos ir estrictamente a lo que dice la palabra. Aquí nadie tiene que enseñar, nadie tiene que predicar y nadie tiene que cantar, porque solo se tiene que orar, ¿ya? Es irnos a un extremo, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. La alabanza trae gozo para el pueblo de Dios, nos conecta con el corazón de Dios. La alabanza, la enseñanza, la predicación de la palabra hace que en cambio Dios hable a su pueblo y hay una comunicación, y la oración hace que nosotros hablemos con nuestro Dios, ¿sí? Pero si yo viniera y le dijera: miren, mis hermanos, aquí solo es para orar y nada más que orar, no estoy haciendo lo correcto, ¿ya? Estoy haciendo algo que el Señor no mandó hacer. Algo así hicieron ellos, poniendo mandamientos que ellos pensaban, dándole una interpretación extensiva o restrictiva a este mandamiento que Dios había dado, mis hermanos. Por eso hasta el día de hoy hay algunas sectas, con todo respeto hablándolos, que guardan el día sábado. ¿Por qué? Porque todavía no han entendido y comprendido lo que realmente significa. Por eso ellos debatieron bastante con el Señor Jesús, y Jesús, la respuesta que les dio, y dijo que el Señor
hizo el sábado, ¿sí? Por causa del hombre. Pero Él era el Señor del sábado. Es decir, que el Señor, a ser el dueño del día sábado, Él tenía la libertad de hacer con ese día lo que Él quiera. Por eso es que Él, mis hermanos, reposó el sábado, pero resucitó el domingo, ¿no? Reposó el sábado. Es más, Jesús no vino a transgredir la ley, porque la palabra del Señor dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él mismo también guardó el día sábado, porque cuando murió reposó el sábado, pero resucitó el domingo. ¿Y por qué nosotros nos reunimos el domingo? Porque es el día del Señor. Ahora, y no le tenemos al domingo como wow, el día santo, porque también nos reunimos el martes, también nos reunimos el jueves, y en nuestras casas tenemos que estar en comunión con Dios todos los días. Entonces, amada iglesia, aquí había un conflicto justamente sobre el día sábado. Por eso el Señor Jesús, sin ánimo de ofenderles, les recordó que en el Antiguo Testamento lo que Dios demandaba y subrayaba categóricamente es que se debía hacer el bien respecto a Dios. Esto es, tenían que amarle a Dios, servirle a Dios y dedicarle el tiempo al Señor. Y con respecto al prójimo, tenían que alimentarle, tenían que vestirles, tenían que dejar de oprimir justamente el día sábado, mis hermanos. Ahora, ¿qué es lo que hacían estos grandes líderes religiosos? Todos tienen que guardar el día sábado. Nadie trabaja el sábado, pero sus mulas, sus caballos, los esclavos, sus siervos que trabajaban, que tenían, en cambio ellos sí le hacían trabajar, ¿no? Y había gente que no era judía, que venían el día sábado a golpearles las puertas: regálenme algo de comer. O por ahí decían: por favor, tengo frío, présteme algo de vestir. Y por guardar el sábado, ni siquiera ellos salían a tenderle las puertas para poderle dar algo de alimentar al que necesitaba, o algo de vestir al que necesitaba. Eran tan extremistas. Pero el Señor había mandado que amen al prójimo. Y podemos verlo en Isaías capítulo 56, amados hermanos. Ya anteriormente al mismo pueblo de Israel, el Señor reclamándole ya sobre este asunto. En la época del profeta Isaías, nuestro Señor ya les había reclamado de lo extremo que estaban siendo con este día y lo mal que estaban haciendo con el prójimo. Dice la palabra del Señor, 56:6, ¿no? Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen, dice, mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor. El que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregaciones. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, sueñan lentos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Miren todo lo que hacían el día sábado.
Cuando el Señor había mandado a santificarlo, ellos estaban. Cuando el Señor había mandado a guardar el sábado. Pero aquellos que guardaban el sábado, dice los extranjeros, los que ni siquiera eran el pueblo escogido de Dios, ellos traían sus ofrendas en sábado. Venían, ofrecían holocausto al Señor y Dios los aceptaba en sábado. Pero los que guardaban el sábado hacían todo lo contrario a lo que el Señor había mandado hacer en sábado. Otro pasaje, Isaías mismo en capítulo 58, mis hermanos, podemos leer ahí sobre el verdadero ayuno. Pero vamos a leer desde el versículo 6, mis hermanos. No es más bien, dice, el ayuno que yo escogí, porque por lo general al guardar el sábado ayunaban el sábado, ¿no? Pero el Señor ya estaba hastiado de este ayuno, no le agradó, no le gustó. Por eso el Señor dice lo siguiente: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que parta tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y a la gloria de Jehová será tu retaguardia. Miren lo que el Señor estaba pidiendo que hagan más bien en el día sábado. No es que el Señor estaba rechazando en sí el ayuno. Lo que estaba rechazando y reclamando es el ayuno de ellos, porque no lo estaban haciendo como Dios había mandado. Aquí mismo, ya en esta época mismo del profeta Isaías, ya habían ellos añadido más cosas al cuarto mandamiento, más instrucciones, más prohibiciones, y más bien lo que debían hacer no lo hacían. Entonces Jesús, en ese momento, cuando estaba al frente de estos malos espectadores llamados fariseos, herodianos, escribas, se enfrenta a ellos, pero sin ánimo de ofenderles. Les hace la pregunta y les dice, y esto está, mis hermanos, en Mateo, ustedes pueden revisarle allí en el capítulo 12, mis hermanos. Le hace el Señor esta pregunta para que puedan ellos reflexionar un poco: ¿quién es más importante? ¿Cuál es más valioso? Miren, mis hermanos, lo que el Señor les responde y les dice con una alegoría, ¿no? ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Entonces les decía esto porque ellos mismos tenían sus animalitos, y si los animalitos pasaba alguna desgracia, ellos tenían que ir a auxiliarle para que no se muera. Por eso el Señor les pone este ejemplo a ellos, para que quizás así un poco entiendan lo que realmente significa el día sábado. Entonces sigue diciendo el Señor, ¿no? El 12, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por siguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo, porque el Señor mismo había mandado, como vimos en Isaías, que le dé de comer al que está hambriento, que le dé de vestir al que está desnudo, al esclavo que le dé libre por lo menos ese día, que le deje de hacer trabajar, que ellos también tienen derecho a descansar, a reposar. Pero estos espectadores no lo hacían así. Solo decía al pueblo: ustedes tienen que hacerlo. Ellos eran como que, no, nosotros, para ustedes la ley, para nosotros no. Ustedes la cumplen, nosotros hacemos la ley. Por eso ahora hay un término, ¿no?, jurídico que se dice en todo tiempo,
hecho la ley y hecho la trampa. ¿Por qué? Porque los que hacen la ley lo hacen a su gusto y a su favor y en su beneficio, no en favor ni en beneficio del pueblo. Eso era prácticamente lo que estaban haciendo estos malos espectadores. ¿Y cómo respondió Jesús, mis hermanos? ¿Cómo hizo el Señor? Con mucho amor los habló. Con mucho amor les hizo que ellos pudieran ver la realidad. No les insultó, no los trató mal. Simple y llanamente el Señor les llevó al Antiguo Testamento y les consultó y les preguntó a ellos mismos: ¿es malo hacer el bien o sanar en el día de reposo? O más bien dice, ¿es lícito, no, en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? El Señor en su primera pregunta, cuando le dice es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, les está llevando a que puedan recapacitar y reflexionar y ver realmente el cuarto mandamiento de santificar ese día. Y ese día era que el Señor lo había santificado. Claro, no podían salir al campo a trabajar porque ese día tenían que dedicarle a Dios y dedicar su vida también a Dios. Pero también Dios les había dicho: hagan el bien. Si hay un prójimo herido, auxílienle. Si hay una persona con hambre, denle de comer. Si hay alguien desnudo, denle de vestir. Déjenle a los animalitos por ahí que también descansen. No los sigan haciendo trabajar. Y de esto se habían olvidado ellos. Entonces vemos allí a Jesús llevándoles al Antiguo Testamento, haciéndole reflexionar y llevándole mismo también al cuarto mandamiento. Pero en la segunda pregunta, cuando le dice si es lícito salvar la vida o quitarla, ya el Señor estaba llegando a sus corazones, porque uno de los atributos de Jesús es que es omnisciente. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones. Incluso dice David en el Salmos: antes que yo pudiera tener la palabra misma en mi boca, tú ya la sabes lo que voy a hablar. Entonces lo que hace Jesús es hacer que ellos salgan, exterioricen aquello que ellos tenían guardado. Y Jesús sabía y conocía que la intención de ellos era quitarle la vida a Jesús en el día de reposo, ¿no? Por eso el Señor le dice: mira, ¿es lícito salvar la vida o es lícito matar, quitar la vida? ¿No? Pero el pensamiento de estos malos espectadores era matar a Jesús. Así sea en el día de reposo, matar a Jesús, ¿no? Entonces querían ellos mismos también transgredir, hacer su voluntad. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver, mis hermanos, la actitud del hombre de la mano seca. Miren que en griego, para referirse a lo seco, algo seco, es, mis hermanos, atrofia, ¿no? Y esto generalmente se refería a plantas muertas que se habían secado y se habían marchitado. Lo que sugiere y nos hace entender que la mano prácticamente estaba sin vida, y al estar sin vida estaba inhabilitada. No servía la mano de este hombre para nada, ¿no? No sé si hemos visto personas así. Los que hayan visto, hayan experimentado, tendrán memoria de que aquellas personas ya no pueden trabajar por lo general. Según algunos comentaristas, dicen que este hombre se dedicaba a la albañilería, era un albañil. Y todo albañil sabemos, mis hermanos, que necesitamos los dos brazos, ¿no? Las dos manos para poder trabajar ágilmente, hacer las cosas bien. Pero este hombre, mis hermanos, tenía la mano prácticamente sin vida,
y por lo tanto pues no le servía, mis hermanos, no le servía. Entonces a la sinagoga también pueden haber personas como Jesús que vienen realmente por amor, por devoción, porque quieren enseñar, porque quieren aprender, porque quieren conocer de Dios, porque quieren buscar el rostro de Dios, la presencia misma de Dios. Pero también hay personas como este hombre que traía su mano seca, necesitados de Dios, buscando una solución, buscando una ayuda, que alguien satisfaga ese vacío de su corazón. No sabemos, mis hermanos, si él vino por su propia cuenta o tal vez lo trajeron estos malos espectadores para provocarle a Jesús que comete el error. No lo sabemos, la Biblia no nos enseña. Lo único que nos dice que este hombre estaba ahí entre la multitud, y cuando le preguntaron a Jesús si es lícito sanar en sábado, lo que hace Jesús es le dice: ven tú, ponte aquí en medio de todos. Quizá mucha gente ni siquiera se daba cuenta de la necesidad que tenía este hombre, ¿no? De tanta multitud. Imagínense como nos puede pasar a nosotros. Alguien de aquí puede haber venido hoy mismo con una necesidad delante de la presencia de Dios. Alguien mismo vino hoy para poder escuchar la voz de Dios y poder decir: gracias, Señor, porque tú me has hablado. O alguien vino por acá con una necesidad, con un vacío en su corazón de saber la verdad, de conocer la verdad, con una inquietud que decir: Señor, hoy día quiero que tú me hables. ¿Quién sabe? Solo Dios, solo Jesús conoce y sabe cuáles nuestras necesidades. Lo único que tienes que hacer es tú exteriorizar esa necesidad. Aquí está el altar, mis hermanos, y venir y decir: Señor, yo traigo esta necesidad. Y el Espíritu Santo puede también motivarte a decir: pide la ayuda de toda la iglesia, y podemos orar al Señor y podemos clamar al Señor todos, ¿no? No solamente estoy hablando de una necesidad física. Puede ser, mis hermanos, alguien esté enfermo y necesitan ser sanos. Alguien puede tener algún problema y necesita del pueblo que ayudemos a orar. Entonces, pero Jesús lo sacó allí y le dijo: ponte allí. Jesús quiso demostrar a aquellos malos espectadores que quien estaba equivocado eran ellos y no Jesús. Por eso, amados hermanos, este hombre tenía una necesidad muy grande. Pero a este hombre no le importó que quizás esos malos espectadores interrumpieran a Jesús, le odiaran a Jesús. No, él vino con su propia necesidad. Él, lo único que le interesaba era Jesús, conocer a Jesús y recibir la obra de Jesús, las maravillas de Jesús. Por eso, muy contento a lo que este hombre pasa al frente, y todos pueden ver a aquel hombre cómo estaba. Por un momento, incluso el Señor le dice: extiende tu mano. Imagínense, mis hermanos, un brazo muerto, una mano muerta. ¿Cómo va a poder extender? ¿Cómo va a poder extender, mis hermanos? ¿Sí? Es como decir, mis hermanos, el brazo solamente por la carne, ¿sí? Y el huesito que le junta estaba ahí, si no se hubiese caído. Y en verdad estaba así, mis hermanos. Si una mano estaba muerta, estaba seca, ¿cómo podía extender la mano? Pero Jesús le dice: extiende tu mano. Ahí podemos ver, mis hermanos, la fe de este hombre. La fe, mis hermanos. Cualquiera que haya venido con una necesidad aquí, cree en el Señor. Cree de todo corazón. Dios lo va a hacer. Aquello que tú tienes aquí, aquello que tú hayas traído en esta mañana, solo hay que creer y obedecerle al Señor. Como este hombre, que cuando Jesús le dijo: extiende tu mano, él no puso excusa. Dijo: pero Señor, es que mi mano está seca, no puedo levantarla. No cogió y dijo: ¡ah! El Señor le dijo: extiende tu mano, y él estuvo ahí, la mano.
Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, y Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Para la gloria de Dios. Jesús lo hizo. Él estuvo muy agradecido con el Señor. Él estuvo muy contento. Mientras los malos espectadores lo único que querían ver a Jesús transgrediendo la ley, Jesús quería dar sanidad a este enfermo. Jesús quería dar y cumplir la necesidad que este enfermo traía. Jesús amaba a la multitud, amaba a la humanidad. Por eso estuvo ahí enseñando primero y luego sanando, haciendo una obra maravillosa, devolviéndole la vida a esta persona, porque en realidad con un brazo muerto, ¿qué podía hacer ya? Lo único que se había dedicado es ya él no podía trabajar y por eso mendigaba. Pero ahora que le fue restaurada su mano, volvió a trabajar y volvió a ser el sustento, el sustentador de su hogar, de su casa, de su familia. Imagínense a los niños, mis hermanos, corriendo, viniendo a papá a decir: papá, necesito un abrazo tuyo. Antes solamente quizás le abrazaba con un solo brazo y el otro allí. Y quizás el hijo, la hija: papá, necesito el calor de tus dos brazos. Pero esta vez cuando se va al encuentro de su esposa y de sus hijos, wow, con los dos brazos allí, mis hermanos. Imagínense en esa alegría de los niños, de su esposa mismo, mis hermanos. El amor que Dios compartió con su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo con este hombre que estaba enfermo, lo transmitió también a su hogar, a su familia, y toda su casa, su hogar fue llena de amor de Jesucristo y del gozo y la paz que Dios trajo a través de este hombre, mis hermanos. Por eso estamos aquí, dando un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, para que Dios traiga paz y alegría a tu corazón, a tu hogar y a tu familia. Porque alguien tenemos alguna necesidad aquí, mis hermanos. Tú lo sabes y Dios lo sabe. Pero así como Dios habló con amor a los malos espectadores, Dios también obró con amor con esta persona que traía su mano seca. Esto es, mis hermanos, fe y obediencia. El Señor le dice: extiende tu mano. Extendió su mano con fe, que primeramente podía él levantar la mano, y segundo, que el Señor podía hacer que esta mano que estaba seca esté igual que la otra mano, es decir, completamente sana. Eso es obediencia, mis hermanos, a la voz de Jesús, a la voz de Dios, hablándole para que Dios pueda obrar. Muchas veces no sentimos el poder de Dios porque no sabemos obedecer a Dios. No podemos obedecer a Dios. Por eso seguimos enfermos, por eso seguimos con los mismos problemas, por eso seguimos debilitados, por eso no avanzamos, porque no estamos obedeciendo a Dios. Tercero, mis hermanos, vamos a ver la actitud, el comportamiento de los duros de corazón. Y así es como el Señor se refirió a aquellos malos espectadores, que ya dijimos que eran los herodianos, los fariseos y los escribas. El Señor dijo que estos duros de corazón eran muy tercos. No tenían ellos amor a Dios, peor al prójimo. Y así lo podemos ver en el versículo 5, mis hermanos, del pasaje central que estamos viendo. Dice la palabra: entonces, mirándolos alrededor con enojo, Jesús no, pero entristecido por la dureza de sus corazones, ¿no? El Señor se enojó realmente porque mostraron poco interés en el sufrimiento de este hombre. No mostraron amor por este hombre. Pero a pesar de que este hombre estaba en esa situación, Jesús lo amó, lo sanó
Y aún así sus corazones no se convirtieron de poder ver las maravillas y grandes obras que Dios había hecho, milagros que el Señor había hecho en sus ojos. Aún todavía eran duros de corazón, porque eran muy tercos, no querían realmente saber nada de Dios. Ellos no amaban a Dios ni al prójimo. En lugar de interceder a favor de un prójimo inválido, lo que hicieron es hacer todo lo posible para impedir que este hombre sea sanado. Cuando le lanzan la pregunta, ¿es lícito sanar a un enfermo en día de reposo? Les estaba diciendo, cuidadito y sanes, cuidadito y quebrantes la ley de Moisés, Estaban preguntando. Prácticamente estaban, mis hermanos, ellos diciendo, no puedes quebrantar la ley de Dios, no lo puedes hacer, déjale ese enfermo así tal cual está. Si quieres sanarlo, hazlo mañana. Mire, mis hermanos, la ayuda tiene que ser inmediata, el auxilio tiene que ser inmediato, el socorro tiene que ser inmediato, mis hermanos, al instante. Cuando eso ocurre, pero cuando hay amor primero a Dios, y Dios nos ayuda y enseña a amar al prójimo también. Cuando tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, hagámoslo en ese rato, en ese instante, en ese momento. No lo dejemos para después, para mañana, porque quizás mañana no estemos ya, o quizás mañana ya no esté la persona. Pero el interés de estos malos espectadores, y que el Señor los denomina que son duros de corazón, no les importó absolutamente nada aquella persona que estaba con este sufrimiento, con este dolor, con esta tragedia que había sucedido. No le importó absolutamente nada. Lo único que les interesaba es que Jesús no transgreda la ley de Moisés. Lo único. Les importó muy poco el bienestar físico de esta persona que estaba con esta discapacidad, y nada del poder sobrenatural que Jesús mostraría para curar la mano de este hombre. No les preocupó, no les interesó, no les importó. Amados hermanos, el Señor denomina a aquellos que son así, están siendo duros de corazón. Si alguien pudiese estar sintiendo o actuando, comportándose de esta manera, Jeremías nos habla, mis hermanos, que nosotros tenemos que orar para que el Señor quite este corazón de piedra, ¿no? Corazón de duro, y nos dé un corazón que pueda hacer sentir la presencia de Dios y que podamos amar. Por eso, amada iglesia del Señor, este mensaje es justo para reflexionar si nuestra actitud es como la de Jesús, o nuestra actitud es como aquel hombre que vino con una necesidad de Jesús y estaba presente en la sinagoga, o nuestra actitud está siendo como aquellos que fueron duros de corazón. Yo no les puedo acusar porque yo no los conozco a nadie, sus corazones, pero Dios sí. Y ahorita la cuestión es entre tú y Jesús. Solo tú sabes, mis hermanos. Penosamente, estas personas cerraron su corazón tanto a la palabra de Dios como al Hijo de Dios. Cerraron su corazón, no creyeron. Porque dice la palabra en el verso 6, mis hermanos: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Miren, a pesar de que vieron el milagro de Jesús obrar y hacer en una persona enferma, sus corazones aún seguían endurecidos. ¿Y cómo salieron de ahí, mis hermanos? ¿Cómo dicen mis hermanos que salieron? Muy enojados, ¿no? Muy molestos. Y salieron con todo el deseo de destruir al Señor Jesús. Mucho odio había en el corazón de los que decían conocer la ley de Dios, los que decían practicar la ley de Moisés. Había mucho odio en ellos.
Los que decían guardar y santificar el día sábado, los que decían guardar el mandamiento, el cuarto mandamiento, tenían mucho odio hacia el Hijo de Dios, hacia Jesucristo. ¿Y saben lo curioso aquí, mis hermanos? Es que los fariseos odiaban a los herodianos. Los fariseos odiaban a Jesús, pero también odiaban a los herodianos. Los herodianos eran aquellos fanáticos o los que pertenecían al movimiento de Herodes, ¿no? A los que le seguían, y eran algunos judíos incluso. Herodes era romano, el gobierno era romano, pero hubo también judíos que se ligaron a ese movimiento, a ese partido, y por eso es que los dos no se llevaban, ni fariseos ni herodianos. Pero por la causa de Cristo, entre el odio de acá y el odio de acá, se unieron, mis hermanos, y odiaron a Jesús y quisieron destruirle, quisieron matarle. No te sorprenda, amada iglesia del Señor, que eso mismo ocurra con nosotros, porque si somos verdaderos cristianos tenemos que tener los mismos padecimientos de Cristo. Tenemos que padecer lo mismo que Jesús padeció. Pero a Jesús nada le impidió alcanzar y llegar a su objetivo, que era llegar a la cruz y dar su vida por cada uno de nosotros, y entregar su vida por cada uno de nosotros. Aunque la humanidad, la multitud les odió, Jesús los amó, y Jesús nos amó. Los que estuvieron presentes en la sinagoga mostraron la siguiente actitud. En el caso de Jesús, mostró amor y misericordia. Amor para aquellos que los odiaban y misericordia para aquel que necesitaba. En el caso del hombre de la mano seca, este mostró fe a Dios y obediencia a Dios. Por eso recibió su milagro. Y en tercer lugar, en el caso de los duros de corazón, la actitud de ellos era que mostraron odio y falta de empatía por uno de sus prójimos. ¿En cuál de estas tres actitudes estás tú? ¿En cuál de estas tres actitudes encajas? Y podemos ahí darnos cuenta realmente quiénes estaban realmente honrando a Dios, quiénes estaban realmente respetando aquel día, aquel mandamiento, mis hermanos. Si nosotros guardamos el mandamiento del Señor, ya no los 10 mandamientos que nos manda, sino de los 10 que el Señor los redujo a 2. Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que el Señor nos manda, mis hermanos, y nos enseña. Pero para nosotros saber amar, tenemos que ahora examinarnos y ver en cuál de las tres actitudes nos encontramos nosotros. Quiera Dios que nosotros nos pareceríamos mucho a Jesús, o quizás tal vez aquel que vino necesitado de un milagro de parte del Señor. Pero no nos dejemos llenar nuestro corazón de odio, ni también, mis hermanos, de que nosotros podamos tener falta de empatía con la necesidad de las personas, de nuestro prójimo. Por eso amemos a Dios y amemos al prójimo, y verán, mis hermanos, cómo Dios se manifestará en nuestras vidas. No seamos espectadores, participemos en la obra del Señor, en el trabajo del Señor. No vengamos a la casa del Señor simple y llanamente porque quiero ver cómo al momento de cantar se le olvida la alabanza, o cómo se para, o es que hoy día no ha venido el instrumentista, se ha quedado dormido. No, nada de eso, mis hermanos. Quizás el día de hoy es un ensayo para lo que vendrá más adelante. Acuérdense, cuando venga el día del Señor, el juicio del Señor, no habrá ni siquiera energía, y tendremos que alabar al Señor con nuestras palmas, como antes. Por eso yo había dado indicaciones que por favor arreglen el otro bombo, si es comprar más, ¿cómo se llama? La panderito, por ahí, algún otro instrumento, mis hermanos. Ya irnos, ya no depender solamente del que entona, mis hermanos.
¿Por qué? Porque venimos con todos nuestros corazones a servirle al Señor, ¿sí? No a ser espectadores, ¿sí? Si alguien, sí vienen gente con espectadores, pero que vengan con esa expectativa de realmente querer conocer a Dios, no ser malos espectadores que vienen solamente con el propósito o el ánimo de ver cuál es el error y la falla en ese lugar o en ese hermano, en esa hermana o en esa iglesia. Que el Señor te haya hablado a tu corazón y que tú hayas abierto tu corazón, tu mente a recibir esa palabra. Que el Señor y el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón.